Estamos de vuelta Al Vuelo ahora con Alberto Quintanilla, ex congresista de Nuevo Perú, a quien damos la bienvenida. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias a don Raúl Tola, estoy muy bien y es grato tener una entrevista con usted. Lo mismo digo, quería comenzar hablando de seguridad ciudadana con usted. La presidenta Dina Boluarte ha dicho no, estamos improvisando frente a las nuevas medidas que el gobierno ha lanzado para combatir la inseguridad ciudadana, refiriéndose concretamente al estado de emergencia declarado en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y en Sullana, Piura. ¿Está improvisando, según usted, o no el gobierno? Yo creo que el gobierno sí está improvisando, porque yo no creo que este gobierno tenga un plan para responder a la inseguridad que está avanzando en el país. Mire, nosotros hemos visto hace algunos meses de que había problemas de seguridad en algunos lugares, ¿no? Sí. Primero fue el Callao, luego San Juan de Lurigancho, Trujillo, Zarumilla, Tumbes, pero ahora creo yo, digamos, que se está extendiendo esto, ¿no? Y yo creo que la razón central es porque hay una descomposición desde el Estado de quienes dirigen el país. Cuando el de arriba delinque o roba, los de abajo también lo hacen, y lo hacen con impunidad. Y creo yo, digamos, que esa descomposición se refleja en la desarticulación social y política de nuestra sociedad, propiciada, en mi opinión, desde la vigencia de la Constitución de 1993, sí, que buscó priorizar el individualismo sobre lo colectivo. ¿Es la responsabilidad de lo que está ocurriendo en nuestro país de la Constitución del 93? Yo creo que en parte es el resultado, ¿no? Mire, desde el 93 tenemos una sistemática demolición de toda la vida colectiva del país. O sea, el fujimorismo en la versión del 90 al 2000 buscó desarticular los partidos políticos, buscó desarticular los colegios profesionales, los sindicatos, todo lo colectivo. Y esto es lo que tenemos ahora, es una descomposición. La diferencia de esa década del 90 era que, en mi opinión, el fujimorismo buscó debilitar el Estado porque se veía claramente que quienes estaban operando buscaban saquear el país y lo saquearon. Recuerde que se privatizaron las empresas del Estado por alrededor de 10.000 millones y de los cuales algunos sostienen que fueron 4.000 millones de dólares que fueron saqueados por ese gobierno. Dependiendo de la cifra, hay otros que dicen 600, pero son cifras astronómicas. Son astronómicas. Y ahora creo yo también que hay una desarticulación que, en mi opinión, está implementando los sectores conservadores del país para frenar una oleada democratizadora que se viene desde abajo. ¿Encabezada por quién? ¿Representada por quién? Yo creo que no tiene precisamente una representación. No podríamos decir que Pedro Castillo, digamos, es parte de una oleada democratizadora, Pedro Castillo no. Y en su diagnóstico falta el nombre de Pedro Castillo como propulsor de los problemas que estamos viviendo. Yo creo que Pedro Castillo es, en mi opinión, en términos coloquiales, un pirañita en torno a bandas delincuenciales que dirigen el país. ¿Sí? Creo, digamos, que él ha delinquido. Comparado sí, con el fujimorismo, dice usted. Comparado con el fujimorismo, comparado, digamos, con... Pero un pirañita con dientes bien grandes, ¿ah? ¿No ha visto todas las denuncias por corrupción que han aparecido en su gobierno? Pero sumemos el daño que han hecho al país. O sea, digamos, el 90, el fujimorismo con Vladimiro Montesinos en alianza con Alberto Fujimori lograron saquear el país. ¿Pero en un año no le parece que el gobierno de Pedro Castillo le hizo muchísimo daño al país? Le ha hecho bastante daño. Es decir... Pero comparando, digamos, yo creo, digamos, que sumemos todos los delitos que probablemente haya cometido... Pero es que ese es el tipo de discusión que tenemos que tener en el país. ¿Qué presidente robó más? ¿Ese es el tipo de discusión que hay que tener? Yo creo que hay que condenar los dos. Y lo que creo que hay que entender es que el país, en mi opinión, tiene dos vertientes que se están confrontando, sociales y políticas. Un sector que busca democratizar el país y que lamentablemente no logra tener un partido o una agrupación política que conduzca a estos cambios, ¿no? Estoy pensando en lo que ha ocurrido en los primeros meses de este año y desde diciembre del año pasado, donde las comunidades del sur, particularmente en Puno, han salido a las calles. ¿Qué pedían? Pedían el cese de la discriminación, pedían que sean considerados ciudadanos igual que el resto.
Esto es una gesta igual, por ejemplo, a la que se libró antes de 1821 para lograr la independencia política del país, o la que libraron quienes lucharon en contra de la esclavitud y en 1854 lograron que Ramón Castilla reconociera la independencia de los negros, la libertad de los negros. Sí. Es la lucha semejante a las mujeres que lucharon por la igualdad y lograron en 1955 el derecho a voto, ¿no?, que lo dio el gobierno de Odría. Sí. Esta lucha está buscando la democratización de la sociedad, el cese de la discriminación y la no exclusión de sectores importantes, sobre todo los campesinos. Pero por el otro lado, hay toda una vertiente que busca y que ve en estos movimientos el peligro de la mantención de sus privilegios, Sí. de las ventajas que tiene. Pero ahí hay, es verdad, digamos, su diagnóstico me parece que es muy, muy acertado, pero también es verdad que ante la falta de partidos políticos y ante la falta de ideologías más o menos consolidadas y estructuradas, este tipo de movimientos terminan siendo muchas veces aluvionales y pasajeros. Se lo digo porque Dina Boluarte fue parte del gobierno de Pedro Castillo y defendió justamente lo que usted está diciendo. Mire, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y volvemos a la desarticulación social y política de la Constitución de 93. ¿Qué partido político actualmente es sólido? Los partidos de la derecha son meras membresías. Sí. Los del centro también. Veamos lo que está ocurriendo con Acción Popular o lo que ha ocurrido con el APRA o lo que es Alianza para el Progreso. En la izquierda también tenemos problemas. A pesar que en la izquierda, y yo soy optimista, hay esfuerzos de renovación. Por ejemplo, hay algunas membresías que están con bastantes limitaciones. La de la membresía o el partido inscrito de Perú Libre y Juntos por el Perú están sumamente debilitados por decisiones de ellos. Sí. Pero también hay el esfuerzo... Cargan con muchos pasivos después justamente Claro, del gobierno de Pedro pero el Castillo, esfuerzo, ¿no?, por ejemplo, que está haciendo Nuevo Perú de inscribirse, el esfuerzo que está haciendo el Partido de los Trabajadores y Emprendedores de inscribirse, van a renovar. Yo espero que con nuevas membresías inscritas... ¿Y usted no cree que a ellos también les salpicará, digamos? Les va a salpicar en términos de cargar el pasivo, Sí. pero en el esfuerzo democratizador van a refrescar la política. Yo espero que con la inscripción que de lograrse del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y de Nuevo Perú, logren, digamos, refrescar también este sector de la izquierda. Con una medida que entiendo para usted es prioritaria, que sería el cambio de constitución. Yo creo que hay que debatir los términos del contrato social, no en términos de hagamos una nueva constitución, cuántos artículos cambiamos o no, pero cambiemos cuestiones fundamentales. Le digo, debemos restablecer la planificación en el quehacer político y económico del país. Sí, no puede haber un país sin planificación. En segundo lugar, modificamos los términos de los denuncios mineros. ¿Qué se tiene que planificar? Se tiene que planificar el rumbo de la economía. Mire, por ejemplo, prever que haya desastres ecológicos en el Perú. Sí. Hay un calentamiento global, pero también hay fenómenos que se presentan cíclicamente y tenemos que prever eso. ¿Por qué fracasó la reconstrucción del norte? ¿Por qué fracasó los esfuerzos? Robaron un montón de plata. Robaron, pero no hubo planificación. La planificación, pero no se ejecutó el gasto. Había dinero. Había dinero, pero... Mire lo que ha pasado con pero, Bermejo, por ejemplo. La eficacia en la ejecución del gasto no es sinónimo de planificación. Planificación es prever. Mire, El dinero estaba previsto. O sea, digamos, existía el dinero, existían las obras pensadas. Pero no había Pero no se llegaron a ejecutar justamente porque, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, no llegaron a ejecutarse las obras que se habían previsto. No sé si ha visto, digamos, el informe de Contraloría que dice que se ha ejecutado cerca del 5% del dinero que estaba previsto para justamente este tipo digamos, de prevención. Pero mire, veamos, hay ineficiencia en la ejecución del gasto, que es un tema, falta de eficiencia en la ejecución del gasto y en la conducción del país, es cierto, pero también falta planificación. En la reconstrucción del norte, cuando sacaban, digamos, a una obra, dejaban que los sectores privados escogieran en cuáles se presentaban y en cuáles no, porque había obras que debían ser prioritarias, pero que no tenían interés de los sectores privados. Cuando uno planifica, dice, la primera obra que va a tenerse que hacer es esta, y la licito, la saco a concurso, lo que quiera, y luego vienen las otras, pero no puede haber una suerte de ejecución de obras
en la cual quien decida las prioridades sea estrictamente mercado. Yo creo, digamos, que no tiene ha que haber sido una... así, ¿no? La planificación no es incompatible han con el sido los mercado. gobiernos regionales. ¿Perdón? Han sido los gobiernos regionales quienes lo han planificado, no el mercado. Mire, decir que los gobiernos regionales han... Lo han hecho mal, pues. No. Pero no ha sido el Lo han mercado. hecho pésimo. Pero lo han hecho pésimo, ¿por qué? Porque hay un centralismo y una recentralización del manejo de la economía. ¿Por qué en las movilizaciones del sur, de enero y febrero, marzo, en Puno en particular, los movilizados no pedían la caída de sus alcaldes y gobernadores? ¿Porque eran buenos? No. No, Porque ellos los ven cotidianamente viajar a Lima, a venir aquí a la capital para pedir la autorización de la ejecución de sus presupuestos, para pedir permiso en qué gastar, en lo que ya está aprobado incluso. Entonces, por eso es que esa lucha es una lucha contra la centralización y es una lucha porque los peruanos nos sintamos más iguales. De acuerdo. Tanto los del interior del país como los de la capital, los de arriba y los de abajo, cosa que no hay en el país. Alberto Quintanilla, ex congresista de Nuevo Perú, le agradezco muchísimo su presencia en Al Vuelo. Un gusto Gracias, poder muy amable. debatir en estos términos. Gracias.